Colombianos, lo que faltaba con el ministro de Defensa, Diego Molano. Este señor está loco. Hace algunos meses casi que le declara la guerra a Irán. Dijo que Irán era enemigo de Colombia. ¿Para esto es que sirven los funcionarios de Duque, los ministros de Duque y hasta el mismo subpresidente Duque para andar declarando enemigos a nivel internacional y generando tensiones entre Colombia y otros países? Son expertos en eso, porque les encanta ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, de momentos tensos que pueda vivir Colombia, porque es la única forma que tienen para hacer política y para mantenerse en el poder, como siempre lo digo. Es lo único que saben hacer. Y si hay tensión, y si hay guerra, violencia, pues ellos utilizan eso para mantenerse en el poder y hacer toda la política necesaria diciendo que nos van a vender la seguridad y que van a montar seguridad en Colombia y que nos van a defender de todo. Miren esto que publicó el periodista Gonzalo Guillén. El mentecato del ministro de Defensa le declara la guerra a Rusia. Ya tiene listo al SMAT y al Clan del Golfo. Y ponía el titular de "Ya hay unidades en la frontera, mi defensa ante posible llegada de tropas rusas a Venezuela". Obviamente, pues esto no ha sucedido, esto debe haber un proceso muy, muy grande y no va a suceder, o sea, solo van a generar como una mini chiquitica especie de guerra fría ahí con el tema de Rusia en Venezuela y el tema de Colombia desplegando tropas a la frontera. Pero es algo pues grave que así manejen las relaciones bilaterales e internacionales el gobierno de Iván Duque. ¿Qué sucedió? Resulta que el ministro de Defensa, Diego Molano, está asegurando hace algunos días que Rusia está desplegando tropas en Venezuela y en Cuba. Estados Unidos también salió a alertar sobre ese despliegue de tropas de Rusia en Cuba y Venezuela. Pero a mí me parece curioso de esto es que Estados Unidos despliega tropas en todos lados y nadie les dice nada. Y no estoy defendiendo lo que está haciendo Rusia, porque a mí me parece terrible que países como Rusia, China, Estados Unidos, entre otros, utilicen este tipo de prácticas. Pero Estados Unidos lo hace. En Colombia no querían montar un poco de bases militares cercanas a Venezuela durante el gobierno de Álvaro Uribe, que finalmente los estadounidenses están en Colombia. Las tropas estadounidenses están en Colombia. Y no solo en Colombia, en muchas partes del mundo. Y han llegado a ocupar territorios. Entonces Rusia va a desplegar supuestamente unas tropas en Venezuela y Cuba y se arma la hecatombe. Ah, pero Estados Unidos sí tiene sus tropas en Colombia y no pasa nada. Y reitero, no es por defender a Rusia. Pero es que eso está pasando y hay que mirar las dos caras de la moneda. Entonces sale el ministro de Defensa, no, van a desplegar o van a llevar tropas a Venezuela, entonces nosotros, porque somos mucho mejores que Rusia, vamos acá también a enfrentarnos a ellos y a generar tensiones con Rusia, tensiones diplomáticas y hasta de guerra. Increíble. Esto fue lo que dijo el ministro de Defensa, o bueno, lo que indican los medios de comunicación. Inteligencia confirma que Rusia coopera con Venezuela. No, pues qué chiste. Nadie sabía eso. Qué inteligencia la de Colombia, de los militares colombianos. No, pues gracias por el dato. Rusia coopera con Venezuela. Es como decir, no es que Estados Unidos coopera con Colombia. No, pues gracias por el dato. Nadie lo sabía. En la mañana de este viernes, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, se refirió a la información que da cuenta del posible despliegue militar de Rusia tanto en Venezuela como en Cuba. Informaciones de inteligencia dan cuenta que Rusia tiene acciones de cooperación con la Fuerza de Seguridad Bolivarianas y eso, por supuesto, es materia de conocimiento en Colombia y a nivel mundial, aseguró Molano. No, pues gracias, Molano. Súper inteligente, Molano. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Cúcuta cuando pusieron unos artefactos en un batallón del ejército? Que ahí habían militares estadounidenses cooperando en materia militar con Colombia. Pues eso va a ser Rusia con Venezuela. ¿Cuál es la diferencia? Es que ¿cuál es la diferencia? Tropas estadounidenses en la frontera con Venezuela. Y vienen estos a armar el escándalo. Todo esto parece una cortina de humo de parte del gobierno para, o bueno, en medio de todo lo que está pasando con los escándalos de presunta corrupción en el gobierno de Iván Duque, con estos funcionarios que desviaban presuntamente contratos para sus esposas. Todo ese escándalo de corrupción, aparece Diego Molano. No, es que Rusia y la inteligencia y vamos a desplegar tropas para armar el escándalo y montar una cortina de humo
alrededor de todo esto, que claramente no le sirve y no le va a funcionar porque nadie come ante semejantes bobadas. Pero es que si nos ponemos a analizar, en Colombia pasa lo mismo con Estados Unidos, en muchos otros países. Entonces ahora el problema es porque Rusia coopera militarmente con Venezuela, cuando eso pasa en Colombia con Estados Unidos. Y se aprovechan de eso para intentar generar unas tensiones entre Colombia y Rusia, que falta que declaren una guerra antes de irse del poder los uribistas. Es lo único que falta, con Irán y Rusia ahora. El jefe de la cartera castrense reconoció que no era de su resorte el tema, ya que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y el presidente Iván Duque quienes deben referirse a los temas internacionales. Lo que sí es claro y evidente en nuestro caso es que la fuerza pública tiene desplegado desde hace varios meses en la frontera con Venezuela, en Arauca, en La Guajira y norte de Santander, un ejercicio del Comando Conjunto contra este tema para proteger a los colombianos en la frontera, en especial frente a estas circunstancias. A ver, esto fue lo mismo que sucedió con el tema de Irán. El ministro de Defensa no tiene por qué estar saliendo a declarar enemigos a nivel mundial y a generar tensiones con otros países. Para eso está el Ministerio de Relaciones Exteriores manejado por Marta Lucía Ramírez, que de hecho no hace ni miércoles, tampoco, y también genera tensiones. Pero que hace un ministerio de guerra prácticamente, hablando sobre estos temas y generando tensiones con otros países. Esto es increíble y debería ser rechazado por todo el mundo. Reiteró que la fuerza pública garantiza la seguridad en la frontera y puntualizó que lo que es evidente y claro es que al lado de la frontera con Venezuela están pasando todo tipo de acciones criminales de disputas entre ese tipo de grupos. Pues claro, en Venezuela, en Colombia, en todos lados está pasando eso. Es que tratan de echar la culpa a Venezuela y que Venezuela refugia a todos esos grupos, que efectivamente allá hay grupos refugiados, pero en Colombia también. Y en Colombia hay muchísimos más. Revisen el Chocó, revisen por Antioquia, revisen en Nariño, en el mismo Catatumbo. Revisen todos esos lugares. Es más, en el mismo Cundinamarca, ¿cuántos grupos hay? En el Meta, en todos esos lugares. Entonces podemos decir que están siendo refugiados por el gobierno de Duque. Miren la lógica de eso. Pues claro, los grupos pasan la frontera para evitar ser perseguidos por las fuerzas de Colombia, fuerzas militares. Pero es que en Colombia también hay. Entonces sale el gobierno y dice, no, es que Venezuela los refugia. Entonces los que refugia Colombia, ¿qué? O sea, hay que mirar los dos lados. En los dos lados pasa. Bueno, entonces eso fue lo que dice, recordó que las disidencias de la FARC, que se hacen llamar Segunda Marquetalia, salieron con el ELN para sostener la confrontación con otras disidencias, etcétera. Bueno, esto es puro cuento chimbo de este señor. Y miren la noticia que salió hoy. Aumenta la fuerza pública en la frontera por posible despliegue militar ruso. A ver, señor ministro Molano, ¿qué es lo que está buscando? Antes de irse del poder, generar unas tensiones y guerra entre Colombia, Venezuela y Rusia. ¿Usted cree que los beneficiados son quiénes? ¿Quiénes se benefician? Nada más ustedes. Al pueblo colombiano no le importa un pepino una guerra acá entre Venezuela y Colombia con Rusia y Estados Unidos metidos. A Rusia y Estados Unidos no los van a tocar. El desastre va a ser acá en Venezuela y Colombia. Y arman todo un escándalo por algo que el mismo Estados Unidos hace en nuestro país. Entonces, taparon el cuentico de que, ay no, es que las fuerzas militares de Colombia están en Arauca, Catatumbo, La Guajira, norte de Santander. Bueno, norte de Santander es Catatumbo. Porque están combatiendo estos grupos y no sé qué, pero vamos a aumentar el despliegue militar, la fuerza pública en esos lugares por el tema de Rusia. Pero no, es que lo estamos haciendo es porque vamos a combatir y no sé qué a los otros grupos. Eso salen a decir. Pero hombre, esto a mí me parece increíble. Dice, la situación se viene presentando por los recientes roces entre Rusia y Occidente luego de que Vladimir Putin le exigiera a la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, no integrar a Ucrania en su estructura, aunque desde inicio de la semana se han llevado a cabo conversaciones entre el gobierno ruso y el americano. No se ha llegado a una resolución sobre la situación, por lo que hasta la fecha se desconoce si Ucrania será incorporada a la Unión Europea o a la OTAN, porque hay un conflicto ahí con el tema de Ucrania y Rusia, que pues Rusia siempre ha intentado quedarse con Ucrania,
Y ellos pues no quieren y ahí se está metiendo el tema de Estados Unidos y hay toda una disputa ahí y han estado dialogando Rusia y Estados Unidos. Y a ver que no vaya a suceder nada grave, pero entonces imagínense en un tema de esos metiéndose Diego Molano. O sea, pónganse a pensar eso. Joe Biden, Vladimir Putin está hablando sobre Ucrania, Rusia y no sé qué. Y Diego Molano se mete ahí. A ver, yo voy a desplegar unas tropas porque Rusia y Venezuela y no sé qué. No, esto es increíble. Ojalá no termine en nada, pero es que este Diego Molano, ojalá termine rapidísimo este gobierno. Antes que hagan una cosa terrible para nuestro país y para estos países vecinos. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.